Bueno, para iniciar, quiero darles la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy. Para la Biblioteca Pública de Alajuela es un gusto tenerlos hoy acá. Esperamos que sea de muchísimo provecho esta charla. Eh, bueno, haciendo un recuento, ¿verdad? Un poquito. Esta es una de las charlas que hemos tenido a lo largo de todo este año, donde la doctora Giselle nos ha estado acompañando y hemos estado desarrollando este tema de heridas desde la infancia. Eh, el día de hoy, el tema que tenemos se llama Injusticia, Padres, Niños. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Informarles y, bueno, invitarlos también a que sepan que todas tenemos tres, ¿verdad, doctora? Grabadas, o cuatro, son tres, ¿verdad? Yo creo que son más, Sí. sí. Bueno, en la página de YouTube de la biblioteca, nos pueden buscar como Biblioteca Pública de Alajuela. Tenemos las tres últimas grabaciones de las charlas que hemos tenido con la doctora. Y en la página de Facebook de la doctora, que sale como psicóloga Giselle Mata, ¿verdad, doctora? Ahí Sí. pueden encontrar todas las otras grabaciones de las sesiones que hemos tenido a lo largo del año, por si quieren en algún momento revisarlos. Como les digo, esta sesión la estamos grabando y la vamos a colgar también ahí en ese canal de YouTube para que en cualquier momento, si quieren compartirlo, si quieren repasarlo, lo que gusten, puedan acceder y puedan tener ahí la información. Eh, bueno, voy a hacer la introducción a la doctora. Esta es una actividad, bueno, muy importante. Esta es una actividad que realizamos en conjunto con la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Alajuela y con el consultorio clínico Psicología Mente Sana, ¿verdad? Siempre se me No, enreda. sanamente psicología. Ajá. Muchas gracias. Sí, es que siempre le confundo el orden. Andaba cerquita, andaba cerquita. Casi, casi. Pero sí, bueno, esta es una actividad en conjunta que estamos realizando y esperamos sacarle el mayor provecho a la doctora, que bueno, que nos ha estado acompañando. Quedan pendientes dos sesiones, la de noviembre y la de diciembre, si no estoy equivocada. Entonces, les extiendo de una vez la invitación. También para las personas que nos están acompañando nuevas hoy, informarles que tenemos un grupo en WhatsApp, donde ahí compartimos como de forma más directa la información de las sesiones. Por si alguna tiene interés en incorporarse, me puede escribir al chat de la biblioteca por el que me comuniqué el día de hoy y ahí mismo las ingresamos. Bueno, ahora sí, doctora. Para presentarla, ella es la doctora Giselle Mata, ella es psicóloga, es coach personal, es ejecutiva y ha estado desarrollando, como les dije, estos temas con nosotros acá en la biblioteca. Así que espero que sea de muchísimo provecho para ustedes. Nada más importante indicarles, mantener los micrófonos apagados. Durante esta sesión, la doctora va a hacer su exposición y posteriormente vamos a tener el espacio para las preguntas, consultas, comentarios, todo lo que queramos realizarle a la doctora a partir de ese momento. Entonces, doctora, le dejo el espacio. Gracias, gracias, Sofi. Ahora sí, si quieren, apagan las camaritas. Ahí estoy viendo también a doña Inés, que dice, hola, doña Inés, del grupo de cuidadores, que los invité también, cuidadores de familiares de personas con demencias, que hicimos un grupito también. Entonces, a todos les mando un saludo. Si quieren, pueden apagar las camaritas para que no se nos distraigan mucho. Voy a compartirles. Ajá. Y por ahí me dicen si están viendo la pantalla. ¿La ven? Sí. Ok, Ahora sí, doctora, sí. ok. Entonces vamos a empezar. Bueno, como dijo Sofía, mi nombre es Giselle Mata y mi consultorio queda aquí en Alajuela y por eso estoy colaborando un poco aquí con la municipalidad, la Oficina de la Mujer y la biblioteca, quien tan amablemente han abierto estos espacios que son siempre tan importantes, ¿verdad? Vieran que para mí de verdad, y se los digo de corazón, es un gusto. Ya esta es una serie que hemos compartido varios meses y hoy pues nos toca seguir la misma temática, pero con un tema diferente, heridas desde la infancia. Y yo siempre
Les recuerdo quién de ustedes no trae ahí una herida, ¿verdad? Desde pequeñillo. A todos nos ha pasado porque pues no tenemos padres perfectos, las circunstancias no son perfectas, cosas pasan en la vida, los de repente, ¿verdad? Y entonces, por eso estamos tratando este tema. Recuerden que siempre nos podemos reinventar, ¿verdad? Reacomodar, tomar un nuevo rumbo, ¿verdad? Y quise unir estos dos temas de injusticia y padres niños porque tampoco nosotros sabemos, por lo menos yo, nadie me dio un título, un curso para ver cómo ser una buena madre. Entonces, muchas veces, como siempre les digo, echando a perder aprendemos, lamentablemente, pero podemos retomar, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el tema de hoy, pidiéndole al Señor que me dé dirección, Padre Santo. En esta tarde, Señor, te pido dirección, Señor. Dame sabiduría al hablar, Señor. Te pongo cada una de estas mujeres, no sé si hay hombres también, para que tú tomes, Señor, para que tú abras pensamientos, para que tú les des conocimiento, Señor, para que a través de este aprendizaje se nos abra el entendimiento. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Ok, hemos hecho varias temáticas. Hicimos un repaso general. La vez pasada hablamos del rechazo y el abandono. Anteriormente la humillación y la traición. Hoy nos toca la injusticia y padres niños. Y el próximo mes generalmente es el segundo martes del mes. Ahora me pongo de acuerdo con Sofi sobre la fecha exacta, pero es el segundo martes de mes y se les manda a invitar por el WhatsApp. El segundo martes del próximo mes tenemos una temática muy bonita donde ya vamos a empezar a hablar de la sanación. Y yo esperaría que este tema lo cerremos en diciembre con un buen ejercicio de sanación, una buena meditación, decretar cosas bonitas, ¿verdad? Entonces los invito para que no se pierdan estas dos últimas charlas del año 2021. Bueno, en forma general, no voy a repetir las charlas anteriores, pero me gusta hacer como una pincelada. Dijimos que el ser humano tiene una visión general, estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu, y que desde la salud, pues no solamente es importante sanar el cuerpo, sino que también el alma y el espíritu, porque esto también se enferma, ¿verdad? Dijimos que al igual que el cuerpo físico, donde nosotros necesitamos proteínas, carbohidratos, carnitas, harinas, ¿verdad? De todo un poquito, pues también el nutriente eh, emocional es muy importante y nosotros en psicología hemos detectado tres nutrientes que son básicos en la estructura emocional de un muchacho, que son el afecto, la pertenencia y la estructura desde el punto de vista de límites, de qué se puede y qué no se puede hacer, que eso es importantísimo en un muchacho. Entonces, estos nutrientes básicos, les decía yo, que es básicamente eh, algo que nos va formando en la parte emocional, ¿verdad? Y eso a nivel de madre e hijo se hace una simbiosis, ¿verdad? Que es un apego, también un apego a la familia, ¿verdad? A la protección de los padres, el reconocimiento, las caricias, la estructura, como les dije, los límites en mi entorno, y todo eso se resume en un niño en pertenencia, afecto y estructura. Entonces, cuando no existen estos nutrientes básicos, sentimos un dolor de separación que afecta de manera muy importante el cuerpo emocional y ese va a quedar entonces lastimado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos tareas de desarrollo fundamentales durante los primeros básicamente 7 años de vida, y cuando nosotros tenemos un problema en alguna de esas etapas de desarrollo,
simplemente lo que se nos va a hacer es como un nudo, por así decirlo, un nudo de dolor, ¿verdad? Que va a determinar nuestra realidad sin importar qué tan claro lo tenemos. Y esto nos va a afectar en nuestra vida de adultos. Y cuando vivimos desde niño herido, siendo adultos, nos vamos a sentir siempre enojados, celosos, envidiosos, rencorosos. Entonces, vamos a decirlo así en términos simples y sencillos, vamos a decir que cuando hay una herida emocional es como si nosotros tuviéramos una pega, ¿verdad? Es como un nudo que no nos deja avanzar. Y todos hemos tenido pues ciertas heridas, pero en el tanto esas heridas no se nos hagan permanentes, simplemente se van procesando y nosotros seguimos nuestro crecimiento. El problema es cuando esa herida se nos pega, se nos hace ese nudo, y eso sí es lo que nos afecta. ¿Ok? Entonces, eh, en ocasiones anteriores hemos visto varias heridas, ¿verdad? Y estuvimos analizando el... Ahí oigo un micrófono encendido. Estuvimos viendo varias heridas y dijimos que todas las heridas que traemos desde la niñez tienen ciertas características físicas, ciertas características emocionales, ciertas características de personalidad. Hay tareas inconclusas y yo les puse a ustedes que hay un veneno en esa personalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Es algo que constantemente nos lastima. Creamos ciertos mecanismos de defensa, pero hay un antídoto para todo, ¿verdad? Ese antídoto es qué hacemos nosotros para sanar de ese veneno que se nos quedó ahí. Entonces, dentro de las heridas vimos el rechazo, ¿verdad? Donde el antídoto es el compromiso conmigo mismo, el pertenecer, el ser nutridos por nosotros mismos, el querernos, el apapacharnos. Cuando nosotros nos damos cuenta que el amor no lo vamos a recibir tanto de la gente, sino de nosotros mismos, nosotros nos vamos a convertir en ese papá que abraza a ese niño herido y poco a poco vamos a sanar, ¿verdad? Hablamos también del abandono, en donde el antídoto es el permiso a crecer y dejar de ser un niño, él, sentirse él y la mejor madre o padre para ese niño herido que somos nosotros mismos, ¿verdad? Y desarrollar la capacidad de respetarme, de amarme y comprometerme. Vean que en todos está el nutriente del amor, tenemos que amarnos. Luego vimos la herida de la humillación, ¿verdad? Que el antídoto es tomar conciencia de uno mismo, ¿verdad? Y de mis necesidades y de comprometerse con ellas y poner límites y respeto en la relación con los demás. Se da, la persona se da el derecho que le fue negado y que a nivel familiar no existe ni existió, ni va a existir probablemente, porque es muy, muy difícil cambiar todo el entorno, ¿verdad? Ya lo que pasó, pasó. Pero sí podemos hacer algo con el aquí y el ahora y con nosotros como adultos. Luego vimos la herida de la traición, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido traicionados? Eh, en esta herida lo que necesitamos es ser auténticos, aprender a comunicar nuestras necesidades y establecer relaciones de libertad, abrazar los miedos y saber que todo está bien. Ahí hay un micrófono, si me ayudan ahí las chicas de la biblioteca. Ok, entonces hoy lo que vamos a estudiar es la injusticia, ¿verdad? Eh, Me encantó eso que me encontré ahí en Google, que dice que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. La interpretación que yo le doy a esto es que cuando hay una injusticia, esa injusticia nos va a afectar a todos. Eh,
estaba, ahora al final les voy a compartir unos datos muy tristes que hablan de, de todo lo que es el maltrato infantil, ¿verdad? Y cómo los porcentajes están yendo para arriba. Y tengan por seguro que todos nos vemos afectados, porque hoy es el chiquito de cualquier persona ahí en la calle y mañana podrían ser hacer cualquier injusticia, cualquier violación, cualquier golpe, cualquier arrebato contra una hija mía. Entonces vean que cuando hay injusticia en una sociedad, todos, todos nos vemos afectados, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la injusticia es un dolor profundo donde hay algún tipo de desprotección, de desventaja y donde se violentan ciertos derechos. En la infancia, esta herida nace de un estado de vulnerabilidad, de indefensión, ante una autoridad que es abusiva o una realidad también que puede ser injusta. También por la falta de reconocimiento, ¿verdad? Que como ya lo vimos, el niño necesita ser reconocido. También se da por abuso, por poco aprecio, puede ser, por exigencia, por una dureza extrema, por una falta de equidad o de igualdad, por ignorancia, ¿verdad? O por ignorar a la persona también, por rechazarla o por la falta de respeto hacia esa persona. Entonces vean que hay injusticias de mucho tipo, de mucha forma, y principalmente se da a las personas más vulnerables. Entonces, generalmente es hacia niños, hacia ancianos, hacia personas con alguna incapacidad, hacia grupos minoritarios, hacia mujeres, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber de esto de la injusticia porque muchas veces nosotros mismos sufrimos en la infancia de esto. Un niño que experimenta injusticia probablemente también ha experimentado rechazo, ¿verdad? Y va a tender, podría tender a defender en el futuro y a pelear por esa justicia. Y va a aborrecer la autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad fue precisamente la que le aplicó a él injusticia. O bien se va a convertir en esa autoridad abusiva consigo mismo y con los demás. Y esto es muy grave porque entonces quiere decir que cuando hay injusticia, eso se va a heredar, eso se va a pasar de generación en generación. Entonces, si usted por alguna razón de estas que les dije, ¿verdad? La falta de reconocimiento, por dureza extrema de sus papás, por poco aprecio, porque fue ignorada, porque fue rechazada, porque le faltaron el respeto, etcétera, por favor ponga atención para que hoy sea el día que usted rompa con esa cadena y no le herede eso a las generaciones futuras. Ambas, la injusticia y el rechazo, se relacionan generalmente con el progenitor del mismo sexo. Así lo dicen las estadísticas, así lo dicen las investigaciones. Pero no quiere decir que porque yo sea mujer, la injusticia sea aplicada exclusivamente por mi mamá. La mayoría es por el progenitor del mismo sexo, pero podría también darse por el progenitor del sexo contrario, en este caso diríamos por mi papá. No solo no tener esa injusticia, sino que también tener sin mérito, ¿verdad? Tener sin mérito podría precisamente desarrollar también esta herida. Tener de más, tener o creer tener más de lo que uno merece o lo que otros no tienen, eso también podría despertar ese sentimiento de injusticia. Por ejemplo, si yo soy la hermana preferida y me lo dan a mí todo, me dan las mejores comidas, me visten bien, pero a mis hermanos no, ¿verdad? Entonces, ese tener sin mérito también podría
ser parte de la herida de injusticia. La manifestación de esta herida es así. Esta herida se manifiesta con mucho enojo, un enojo interiorizado hacia los diferentes ámbitos, vulnerables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pobreza, hacia los niños, hacia el abuso, hacia los animales, hacia los discapacitados, como les dije, los ancianos, la naturaleza e incluso nuestra historia y también nuestra relación con Dios o con ese ser superior en el que usted crea. Los sentimientos de injusticia se pueden dar a cualquier edad y se da en relaciones de autoridad abusiva, ¿verdad? Autoridad, por ejemplo, cuando hay una autoridad o hay violencia, hay subordinación también, por ejemplo, padres a hijos, por ejemplo, un jefe al empleado, el gobierno hacia el ciudadano, ¿verdad? Y también se da por ideas machistas e ideas culturales, por ejemplo, donde hay más importancia hacia los hermanos o donde la hermana por posición, por ejemplo, yo sé del caso de una muchacha que es la menor y le impidieron casarse porque era la que tenía como herencia el cuidar a sus padres ancianos, ¿verdad? Y ella no se pudo casar nunca. Y los otros sí, todos los demás se casaron. Entonces vean, eso es injusticia, porque todos tenemos el mismo derecho. De niño, la aceptación de los padres es básica. Si nosotros sentimos ese rechazo, ahí hay una injusticia, ¿verdad? Entonces, empezamos nosotros, cuando la aceptación de los padres no se da, vamos a tener entonces ciertas actitudes adultas, ya que vamos a observar que cuando nosotros como niños no nos equivocamos y lo hacemos bien, ellos te van a aprobar. Entonces uno encuentra la forma de complacer sacrificando la espontaneidad y la etapa de niño. El ambiente en que crece una persona herida de injusticia es muy rígido, es duro, es severo, es autoritario. Eh, yo sé que muchos de nosotros pasamos por esos ambientes, porque antes no era solamente la, la sandalia, ¿verdad?, con la que nos pegaban. Recuerden incluso que a veces los maestros, los docentes, nos tiraban el borrador en la cabeza o nos pegaban con un palillo que tenían de madera donde señalaban en el pizarrón, ¿verdad? Ni para qué las formas en las que yo he escuchado cómo nos castigaban nuestros padres. Y ahora vamos a entender un poquito del por qué. Cuando se da esta herida de injusticia, como les digo, el ambiente es muy duro, muy rígido, muy pesado. Y cuando ambos padres o alguno de ellos son perfeccionistas y perseguidores de errores, vean, el ambiente es peor todavía. La niñez es una etapa importantísima de las etapas de desarrollo del ser humano y por tanto vivir las heridas de la infancia es como haberse brincado esas etapas, estar en una infancia que le fue robada, la cual no disfrutamos, donde no se tiene derecho a ser niño. Eso es lo que pasa en estos ambientes. Tener una niñez sana es poseer la libertad de ser, de aprender, de explorar, de jugar, de ser uno mismo, de creer en la vida, en los demás, de divertirse, de crear, de equivocarse también, ¿por qué no? De experimentar el mundo, de ensuciarme, de reír, de disfrutar. Pero en el caso de estos niños, parece que todos estos procesos de la niñez, que son normales, le son evitados, le son quitados, no tienen ese derecho. Posteriormente llegan los procesos de madurez en todo ser humano.
en los que vamos a ir asumiendo ciertas actitudes y responsabilidades también más adultos. Pero la memoria de esa infancia feliz permite ir hacia la adultez, o sea que ese es el camino normal que todos los seres humanos tenemos. ¿Para qué? Para llegar a una adultez madura, una adultez sana, donde queremos ser libres y tener independencia y tomar decisiones propias y asumir nuestro propio proyecto de vida. Entonces, los padres con heridas de injusticia quieren generalmente hijos adultos que no se equivoquen, que sean correctos, que sean inteligentes, que no cometan errores. Y cuando el padre observa que su hijo pequeño se ensucia, por ejemplo, al comer, eh, que no responde como debe, que bota algo, que se le olvidó hacer la tarea, el pensamiento inmediato de ese padre con herida de injusticia es que ese niño lo hace para molestarlo y que debería comer sin ensuciarse, que no se le debería de olvidar nada, que debería tener un pensamiento prácticamente como adulto. Y para el niño esto es muy difícil, ya que el niño apenas está aprendiendo y no está preparado para una vida adulta. La herida de injusticia se transmite por sistema, o sea, por sistema familiar. Un padre con esta herida será exigente e incapaz de aceptar el derecho del niño de ser niño. Y simplemente lo que va a hacer es repetir lo que muy probablemente él vivió en su niñez y no le va a permitir a sus hijos equivocarse igual que lo hicieron con él. Las personas con herida de injusticia son muy rígidas, ya se los dije. Hacen todo a partir de procesos, instrucciones, tienen visiones muy cuadradas, posiciones polarizadas, no pueden ver intermedios, ven solo lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, y suelen estar en los extremos. Les cuesta demasiado adaptarse, ser flexibles, espontáneos, y tienen procesos tan rígidos que no pueden ver más allá y adaptarse. Incluso esa rigidez en su visión no es solo para los demás, es también para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un padre con este grado de rigidez, por herida de injusticia, por ejemplo, sería incapaz de ir a una fiesta por falta de estacionamiento. Le cuesta a él mucho resolverlo de otra forma, ver otras posibilidades para estacionar, tomar un taxi, un Didi, pedirle a un amigo que pase por él. ¿Por qué? Porque son tan rígidos que no ven otra opción. Yo tuve una paciente, por ejemplo, me acuerdo de esta señora que era tan obsesiva, tan rígida, tenía una herida de injusticia tan profunda en ella, que por ejemplo ella, la carrera era que toda la familia los domingos se tenía que levantar temprano porque había que ir a misa de 9 de la mañana, dejar las camas bien acomodadas, todos bien desayunados, la cocina impecable y creo que hasta la ropa lavada. Bueno, entonces me decía el esposo, es que el domingo es para descansar y ella nos pone a correr a todos. Los chiquillos los sábados hacen tareas y tienen el domingo, quieren descansar. Cuando yo a esta señora le mandé como tarea que dejara las camas extendidas, esa señora se me descuadró toda, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo, doctora? ¿Cómo voy a hacer? Le digo, esa es su tarea. Usted va a tomar 3 domingos y no va a permitir que nadie, es más, nadie le va a permitir a usted que tienda las camas. Entonces eso es desestructurar. Lo segundo que le hice ver es que habían misas
a otras horas. Había misa de 11, de 4 de la tarde, había misa los sábados, ¿verdad? Entonces empezó la señora como a ver otras opciones. Vean qué grado de rigidez tenía esta persona. Vamos a seguir con la herida de injusticia. Los niños con herida de injusticia, ahí se me están metiendo un ruidito. Si alguien me ayuda a apagar el, gracias. No, ahí se oye. ¿Quién será? Ok, ya, listo. Les decía que los niños con herida de injusticia aprenden a ser adultos desde pequeñitos. Y su niño está preso bajo llave, ¿verdad? En su interior. Ese niño queda encarcelado y no puede salir. ¿Por qué? Porque lo obligaron a ser adulto. Y por eso son muy controlados, sobre todo en sus emociones. Eso sí, son muy sensibles, pero no se permiten que esas emociones salgan, ¿verdad? Porque tienen un cuerpo tan rígido, un pensamiento tan rígido que sienten que están atrapados. Diríamos que son como constreñidos, ¿verdad? Emocionalmente, no pueden, pero sí son sensibles. Son perseguidores con ellos mismos, son perfeccionistas no solamente con la gente, sino con ellos mismos. Ellos exigen éxitos laborales, son muy buenos académicamente, son muy directivos, muchos llegan a ser científicos, ingenieros, todo lo que exija precisión, perfección, racionalidad y todo lo que sea un trabajo apropiado para ellos en cuanto a rigidez, ¿verdad? En cuanto a exigencia. Pareciera estar bajo control. Les encanta todo lo que son, les encantan los retos y las metas. Son muy críticos, ¿verdad? Empedernidamente son críticos. Les gusta competir, medirse con otros. Eh, ¿Qué más les digo de los perseguidores? Perdón, de los de injusticia, que son perseguidores con todo el mundo. Yo diría que son casi que asfixiantes, ¿verdad? Aprendieron que si son perfectos como personas, son mejores y más buenos, porque recuerden que eso fue la exigencia que ellos vieron que les hacían sus papás. Y eso como que les autoriza, les da cierta autoridad, ¿verdad? Para sancionar. Entonces, como les digo, aprendieron que si son perfectas son más aceptados y que como son la autoridad, ellos pueden sancionar, aleccionar, dirigir, ¿verdad? Ser un ejemplo. Por ejemplo, muchos entrenadores, líderes espirituales, incluso terapeutas como yo, somos personas con esta herida. Todos parecen perfectos, correctos, que hacen el bien, que son ordenados, que se proponen metas, que las cumplen, que son morales, ¿verdad? Que tienen un alto sentido del deber y del bien, pero les cuesta mucho disfrutar la vida. Vieran que cuando yo me divorcié, recuerdo que una persona me dijo, qué increíble, y usted siendo psicóloga, y yo me quedé así y le digo, sí, yo soy ser humano, ¿verdad? Porque un médico sea médico no quiere decir que no le va a dar un cáncer. Porque un psicólogo sea psicólogo no quiere decir que no metamos las patillas y que no nos divorciemos o no nos pueda pasar cualquier cosa. Entonces, vean que a veces o somos así o las personas tienen ese concepto, ¿verdad? Son morales, son perfectos, todo lo tienen en orden, no lloran, no sufren. Y todos los seres humanos sufrimos. Todos los seres humanos tenemos una herida, a todos. Y yo quisiera encontrar una sola persona que me diga, mi vida es perfecta, nunca he llorado, solo felicidad. Entonces, para las personas con herida de injusticia, el crecimiento es ganar control en la vida y sobre todo sobre otros, ¿verdad? Son perfectos, justos, buenos, sin contemplar si en verdad las personas lo necesitan, si necesitan ese control.
Las personas perfectas con hábitos castrantes que no les permite a los demás equivocarse y aceptar su humanidad imperfecta, ¿verdad? Entonces, vean que es difícil para la persona con herida de injusticia ser, y para los demás también les es difícil tener una persona así a la par. El error más grande de la persona con esta herida es la injusticia autoimpuesta, porque es muy injusto con él mismo. Esa incapacidad que tiene de darse el derecho a equivocarse, a ser libre, a sentir o ser siempre, por ser siempre el bueno. Esa necesidad de perfección es lo que lo incapacita para la felicidad. Eh, yo tengo muchos ejemplos de mis propios pacientes, por supuesto, jamás voy a decir nombres ni nada, pero, por ejemplo, yo tengo un paciente que tenía de todo, era tan perfecto en su trabajo, tan perfecto en todo. Él me contaba que ganaba cualquier cantidad de dinero, tenía un avión privado porque trabajaba en una multinacional, y al final me decía, doctora, mi problema no es que me deje el avión, no es que me haga falta dinero, no, yo tengo una casa grandísima, mi problema es que hoy por hoy me encuentro solo, porque cuando yo llego a mi casa, ni mis hijos ni mi esposa está, porque él era tan asfixiante que los había ahuyentado. Entonces vean que esta herida de injusticia es injusta, por así decirlo, con el niño que la trae y con los que cuando él es adulto tiene alrededor. Eh, Todas estas características desconectan a esta persona del niño, ¿verdad? Del sentir. Y entonces hacen todo lo correcto sin percibir la más mínima alegría de lo que viven. Difícilmente buscan ayuda, sienten que son perfectos y que todo lo pueden hacer solos. Pero cuando buscan una terapia, van a poner a prueba al terapeuta para saber si ese terapeuta es un experto y si sabe, ¿verdad? Y si tiene la autoridad para decirles lo que les pasa. Pero si el profesional pasa la prueba y logra hacer clic con el paciente, son pacientes muy abiertos y amorosos. Si logramos pasar la prueba. Les gusta sentir el afecto del terapeuta. ¿Por qué? Porque hay un vacío en ellos. La terapia en estos casos no debe incluir nuevos deberes ni críticas a su comportamiento. Dios libre, ¿verdad? Hay que saberlos manejar. No debe ser una terapia directiva. Solo va a tener que ser una nueva relación de afecto y aceptación y reconocimiento de sus necesidades. Es así como los vamos a aliviar y ellos van a lograr darse cuenta. Es como si estas personas estuvieran atrapadas en una olla de presión. Pueden controlarse por muchos años, ser casi perfectos en todo, dominar sus necesidades, sus emociones, pero llega un momento en que esa olla de presión puede estallar y su control se rompe, y entonces ahí es donde pierden el dominio de todo. Esa explosión puede darse en algún momento de su vida, en algún momento culminante o en una etapa que dura años y que los lleva a actuar fuera de sí. Entonces se pueden deprimir, pueden tener intentos suicidas, ¿verdad? Y ahí es cuando llegan a buscar ayuda. Por ejemplo, si son personas súper, hiper disciplinadas con su alimentación, tienen buenos hábitos de ejercicio, medidos con el alcohol, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, estalló la olla de presión y se escapa el niño interno. Y entonces se tienen actitudes compulsivas, pierden el control, pueden o comer muchísimo o abusar muchísimo del alcohol o irse a comprar todo lo que no se han comprado, y cuando regresan y vuelven a tener el control, sienten mucha culpa y vergüenza y piensan que fue inadecuado
y no quieren que nadie lo sepa, entonces lo hacen de acalladito. Otro ejemplo, cuando hay una mujer que fue una super esposa, una super mamá, una super hija, super pulcra, super hacendosa y de repente se divorció y de repente quiere vivir la vida loca, ¿verdad? Ese tipo de ejemplos es muy común. O personas que nunca se dan el derecho de llorar, ¿verdad? Y no quieren llorar y son perfectos y yo no lloro y yo tengo control de todo y de repente pasó algo, un abuso con una hija, un hijo que cayó en drogas, el marido se fue con otra, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Una de esas crisis fuertes y ahora es todo lo contrario. Ahora no puede parar de llorar, no puede controlarse, ¿verdad? Y ya no es posible para esa persona controlar todo lo que energéticamente estaba atrapado en ella y lo que pasa es que se desborda. Desbordarse es que lo hace en demasía. La cantidad de energía que se emplea para el autoamague, se llama, el autoamague es como en español, como aquel dicho que dice, cuando el río suena, ¿verdad? Piedras trae. Es cuando uno siente que algo ya viene, ¿verdad? Que viene una carga muy grande y que nos podemos llegar a desbordar. Indicios de que algo viene. Eso se llama el autoamague. Es como una manifestación de que vienen los primeros síntomas, de que ya el divorcio se acerca, de que la muerte de mi mamá o de mi papá ya se acerca. Entonces, ahí hay una gran cantidad de energía que sabemos que va a salir de nosotros. Las necesidades no resueltas se salen de control. Es una etapa muy complicada para la persona que solía tener todo bajo control, con gran dominio de sí, porque todo lo que no he permitido se manifiesta con mucha fuerza. Es como esa olla de presión que yo vengo sosteniendo, sosteniendo y ¡pum! Se desborda, estalla. Ajá. Eh, las personas con esta herida de injusticia están muy acostumbradas a pelear, a enojarse con la imperfección, a resistirse a la vulnerabilidad. Eh, Persigue a la gente que no cumple esos estándares y se enoja con ella misma cuando ella no los cumple. Lidia noche y día con Doña Perfecta, ¿verdad? Esa Doña Perfecta interna que tiene dentro. Y eh, se le hace muy poco tolerante estar con personas que no cumplen esos parámetros para ella. Es importante no llegar a un punto de quiebre. Esto puede manifestarse por medio de, como les dije, depresiones, enfermedades graves. Son momentos donde ya no hay para dónde hacerse. Y todo lo que yo he negado se va a manifestar. Cuando esa olla de presión estalla, es un momento de quiebre muy fuerte que con un buen manejo podría permitirle a la persona darse cuenta y tomar nuevas decisiones relevantes. Vamos a ver ciertas características físicas de las personas con herida de injusticia. Por supuesto, como son Doña Perfecta y Don Perfecto, tienen un cuerpo perfecto, ¿verdad? No tienen grandes caderas, no son desproporcionados, son equilibrados, generalmente delgados, ¿verdad? Suelen tener un cuerpo bonito, una estructura rígida, un cuello tenso, una espalda recta, porque tienen un cuerpo muy disciplinado, atlético, o simplemente porque son delgados y bien proporcionados. Este es las características de un cuerpo de persona con herida de injusticia. ¿Cuáles son algunas características emocionales? Bueno, van a tener constante tensión por la perfección que se exigen, siempre van a estar a la defensiva,
están en una clásica reacción de ataque, ¿verdad? Comúnmente están enojados, con mucha ira en su interior, eh, le molesta la gente floja, la gente lenta, desordenada, incapaz, los gorditos, les incomodamos, las personas infantiles. Por ejemplo, si yo hago un chiste en este momento y hay una persona ahí dentro del público virtual que tengo con esta herida, va a decir, ay, qué doctora más tonta, ¿para qué hace eso? Qué infantil, ¿verdad? No soportan ser las personas infantiles, las personas que son libres, que se ríen. Sienten que es injusto que haya gente así. ¿Por qué? Porque él lucha todos los días para alcanzar la perfección. Puede sentir mucha vergüenza que cubre con el gran deseo de perfección. Por ejemplo, cuando hay en familias donde hay historias de abuelos que fueron fraudulentos, sinvergüenzas, ¿verdad? Y del que todos se sienten muy avergonzados y buscan mostrar que son diferentes a ese abuelo o a ese tatarabuelo. Entonces empiezan a tratar de ser perfeccionistas y rectos. Es una herida de humillación también que está oculta como de injusticia. Y en este caso, en el cuerpo obeso de humillación, siempre tiene que cuidarse mucho para no subir de peso, ¿verdad? Cuando hay humillación oculta con injusticia o sale como injusticia, pero lo que hay humillación. Recuerden que la humillación generalmente la tendencia es a engordar, ¿verdad? En el de injusticia, la tendencia es más bien a ser muy delgados. Son muy sensibles emocionalmente, viven mucho desde la culpa. Cuando no hace lo correcto se siente totalmente injusto. Eh, por ejemplo, le atraen mucho las situaciones injustas y puede incluso ser participante activo de los derechos, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos humanos, los derechos de los animales, salvar la naturaleza, adoctrinar comunidades. Es muy neurótico también, todo el tiempo se queja y se siente una autoridad moral en todo, ¿verdad? La pelea es una constante en su vida. Es un perseguidor, como ya les dije, de todo a su alrededor. ¿Por qué? Porque busca la perfección, el orden, lo bueno. Vean qué demandante para él y para los demás. Cuando están desvinculados de lo que sienten y muy centrados en su perfección, en sus metas, en demostrar, pueden hacer sentir a las personas que los quieren muy solas. Entonces son personas que tienden a aislarse. No saben mirar las necesidades, no saben ser empáticos, afectuosos, se convierten en hombres o mujeres eh, de cabeza y de rígida y de corazón de piedra que no dan afecto y hacen sentir a los demás que son como un mueble, ¿verdad? El placer, la alegría, el disfrute son fundamentales en su vida si todo se centra en el deber, en intentar ser perfecto, en exigirse demasiado. Su herida va a aumentar y quedará atrapado sin recuperar el verdadero yo. Única manera de sentir que todo lo que ha hecho es verdad y lo hace feliz y que la vida se disfruta, no se padece, ¿verdad? Vean cómo la perfección es el constante en estas personas. Las personas que integran su yo vulnerable a sus necesidades afectivas se hacen muy eh, cálidas, si lo logran cambiar, ¿verdad? Se hacen muy empáticas con las demás personas, generan mucha confianza y si se dan el permiso de sacar ese yo infantil, son personas muy buenas. ¿Por qué? Porque son muy estructuradas. Entonces vean qué importante que esta persona se dé el chance, ¿verdad? ¿Cuáles son sus creencias? Todo se gana, nada se regala.
esta vida es para esforzarse y punto. Cree que debe ser el mejor y que los demás también. Y si alguien lo supera es porque considera que hay algo malo en él, ¿verdad? Sentir placer y soltarse a esa experiencia es poco serio. Es cuestión de mentes débiles. Cree que debe aleccionar a los demás. Podría ser un fanático religioso o un moralista muy rígido, ¿verdad? Se esfuerza siempre por ser buena persona, por hacer lo correcto, por ser aceptada y respetada. Son personas que promueven el bien y eso es muy bueno, pero es la rigidez que ellos tienen lo que les daña a ellos y a los demás. Todo parece perfecto. El problema es la automutilación de sus necesidades para lograr esa perfección que no existe en la vida. En realidad, no existe en la vida. Esas son las creencias. ¿Cuáles son las tareas de desarrollo inconclusas en la herida de injusticia? Bueno, eh, hay muchas, ¿verdad? Hay historias donde ponen a la persona a la defensiva y llena de enojo. Me acuerdo de una historia de una muchacha, le vamos a poner de nombre María. Salió muy jovencita de la casa por violencia, por pobreza, por la falta de respeto que vivían sus padres, especialmente la mamá frente al papá, quienes le exigían a ella dejar estudios para encargarse de sus 3 hermanas y limpiar la casa y hacerse cargo de todo. Ella era la mayor y ella quería estudiar y estaba muy cansada de ser la mamá de sus hermanos y entonces se fue de la casa muy jovencita y trabajó y estudió, buscó un cuarto, salió adelante, terminó la universidad, encontró un buen trabajo y se casó con un hombre que de verdad la quería. No pudo tener hijos y hoy vive bien en todos los niveles, pero no disfruta para nada la vida. Siempre anda de mal humor y su esposo ya no la aguanta, ¿verdad? No aguanta las quejas de ella y los enojos constantes. ¿Por qué? Porque vive a la defensiva, se pelea con todo el mundo, exige que las cosas sean como ella las quiere, es impaciente cuando va al hospital, a un restaurante, siempre es un disgusto. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias y su historia la pusieron siempre a la defensiva y llena de enojo, aun cuando tiene todo para ser feliz. Entonces, ese es un típico ejemplo de una persona que tiene que trabajar el niño herido por una herida de injusticia. Hay algunos beneficios en nuestros vicios. Por ejemplo, cuando esta muchacha se altera, ella siente que de esa forma la respetan y que tiene poder sobre los otros. Ese es el beneficio que ella obtiene. Es un beneficio oculto. Ella ya no quiere comportarse así agresiva, ya no lo necesita, pero por el otro lado le da un poder que la hace sentirse de alguna manera segura, ¿verdad? Es importante observar los beneficios y entender que no necesitamos más de esos, no necesitamos inspirar ese tipo de respeto. Es más lo malo que lo bueno que nos genera, porque sigue alimentando un vicio que afecta su vida. Usted tiene que reconciliarse con la vida. Si usted siente ese enojo, analice por qué usted siempre se enojona, porque siempre está de malas, porque usted está siempre así, incómoda, porque a veces no nos aguantamos ni solas. Hay que reconciliarse con la vida, con la historia, con nuestros padres, con la niña que usted o el niño que usted fue. Si a usted no le permitieron, no le dieron el derecho de disfrutar, de ser un niño, una niña, de crecer, de jugar, de madurar a su tiempo, usted es la persona, usted es el adulto que debe abrazar ese niño herido que usted tiene y proveerle, amarlo, protegerlo. Nuestros comportamientos son modos de actuar que nos rinden o producen beneficios en algún sentido. Por ejemplo,
Ahora que estábamos hablando de que incluimos, algunas personas incluyeron las de un grupo que tenemos del cuidado de adultos mayores con problemas de demencia o Alzheimer. Mi mamá está con problemas de demencia. Mi mamá se enferma y todos los hijos corremos a verla, a ver qué tiene, la llamamos. Entonces vean qué bandida que es. Le dice a la señora que la cuida, les dice, dígales que estoy mal, dígales que estoy enferma, aunque no sea así. ¿Solo para qué? Pues para que la llamemos, para que la visitemos, para que le llevemos. Vean cómo son, ¿verdad? Pero entonces exactamente igual sucede cuando tenemos algún tipo de herida de la niñez. Siempre, entre comillas, vamos a recibir algún beneficio. Tenemos que darnos cuenta de cuál es el veneno oculto, qué es lo que nos está lastimando y cómo eso podría darme un mejor comportamiento si yo lo mejoro y cuestionarnos si todavía lo necesito. De pequeñita yo pude estar enojada con todo el mundo porque así yo me defendía, pero ahora de adulta, ¿cuáles son los beneficios? ¿De qué me vale eso? Su camino de sanación es ser su propio padre o su propia madre, completar esos ciclos pendientes, donde se dé la oportunidad de vivir en el aquí y en el ahora, una experiencia de vida más relajada, menos demandante, con menos deberes y más estímulos y más, como digo yo, quereres. Vean, yo he visto personas adultas grandes, ya de más de 70 años, que viven siempre en ese enojo, ¿verdad? Yo digo, ¿qué les cuesta? O sea, yo sé que es difícil, que cuesta, pero bajar, quererse, hacer las paces conmigo mismo, con mi historia. Nos fue negado el derecho a crecer en justicia, sí, muchas veces, a recibir lo que nos correspondía como niño, como niña. Atención, afecto, aprendizaje, pertenencias, límite, estructura, sí, puede ser. Todo eso debería ser lo que implica una paternidad responsable. Para ser un buen padre debemos tener la capacidad de dar lo que a nosotros nos negaron. Y para darlo debe estar en nosotros. Por eso no nos sorprende estar tan heridos y tener tantas necesidades no resueltas. Nuestros padres no estaban preparados para una paternidad amorosa y responsable. Fueron bien intencionados, pero ignorantes en general. Dejarse de exigir y de estar a la defensiva es muy importante. Hasta cómo nosotros eh, aplicamos nuestra paternidad. Necesitamos disfrutar el día a día del proceso de desaprender. Es difícil, sí, pero no imposible. No necesitamos ser otra persona para sentirnos bien, sino elegir ser diferentes, reinventarnos, permitir que Dios, que el Espíritu Santo, que la situación, que las circunstancias nos dé una cachetadita por la cara y nos diga, algo tenés que cambiar. ¿Querés cosas diferentes? Tenés que hacer algo diferente. Y al hacerlo, la visión de vida y la actitud frente a ella cambia de inmediato. Yo tengo pacientes y se los he contado en otros lugares, ¿verdad? Vean que no necesitamos ser otras personas, somos las mismas. Y les contaba yo la historia de una señora que sufría agresión física muy fuerte y veníamos, poníamos la demanda, ¿verdad?
Y a los días me decía, voy a volver con mi esposo. Está bien. ¿Por qué vas a volver? Porque no me va a traer la comida, los chiquitos tienen hambre. Está bien. Volví a venir toda golpeada. Volvíamos a poner la denuncia. Pasaba 1 o 2 días, me volvía a llamar, doctora, voy a quitar la denuncia. Está bien. ¿Por qué la vas a quitar? Porque me dice que me va a quitar los chiquitos. Y así muchas veces ya era recurrente. Y un día desapareció la señora. No vino, como por 3 meses. Y allá al tiempo viene la señora y entonces le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de venir? Me dice, viera que la última vez que me golpeó tan fuerte que me arrancó 2 piezas dentales y me quebró las costillas y estuve internada en el Hospital México. Le digo, ¿y qué vas a hacer? Me dice, voy a ir a poner la denuncia y esta vez es para siempre. Y esta señora es la misma. Comen el mismo arroz y frijoles que comían antes, pero un día me la topé y me dice, doctora, comemos el mismo arroz y frijoles, pero esta vez lo comemos en paz. Vean la gran diferencia. Es la misma persona, pero con una visión de vida diferente. Con una visión de vida diferente a pesar de las circunstancias tan difíciles, porque cuando yo la atendía tenía 7 chiquitos, una persona que no sabía leer ni escribir. El mayor tenía 12 años y de ahí venía la escalerilla. Se dedicó a hacer empanadas. Un día, ese día que me la encontré aquí en Alajuela, me dijo, doctora, además de empanadas, ya estoy vendiendo arroz con leche también. Y los chiquitos mayores, mis muchachos, me ayudan a venderlo y estamos vendiendo en las afueras del estadio aquí en Alajuela, antes del COVID, ¿verdad? Vean que es la misma persona, pero con una visión totalmente diferente de vida. ¿Cuál es el permiso sanador que debemos de tener? El permiso es inspirarnos y tener confianza. Elegir sanar nuestra herida es una de las primeras cosas. Con amor, con paciencia, con constancia, ser uno determinante, quererse como hizo esta señora. Ya nadie me va a golpear más. Y si usted tiene una herida por injusticia, baje el ritmo, no sea tan enojona, no todo es perfecto. No es fácil, pero es importante inspirarnos, recordarnos una y otra vez lo que anhelamos, tener paciencia, tener nosotros esa inspiración, tener nosotros ese, 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 esa convicción, ¿verdad? De que sí lo vamos a poder hacer. La palabra clave en esta herida es, tenemos derecho a ser niños, a reírnos, a ser flexibles, a tener esa capacidad de asombro, de libertad, de disfrute, de aprender, de equivocarnos, de protección y afecto. No tenemos que ser ni buenos ni perfectos siempre. Podemos equivocarnos. Seamos psicólogos, médicos, científicos, contadores, amas de casa, limpiadores, vendedores de lotería, lo que usted haga, porque recuerde que cuando tenemos esta herida de injusticia, somos así siempre. ¿Cuál es el veneno de esta persona con una herida de injusticia? Siempre quiere competir, compararse, la autoexigencia rígida, son súper perseguidores, la rigidez, el criticar a los demás, no disfruta lo que hace y vive en ese constante deber. ¿Cuál es el antídoto? Pues darse el permiso de equivocarse, hacer actividades que disfrute, tener espacios con niños y con animales y con amigos, hacer cosas sin planear, espontáneas, bailar, cantar, cultivar el arte, permitirte las emociones,
Ser respetuoso con sus límites, no hay que ser perfecto. Hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelea. O sea, yo puedo proponer cambios sin tener que pelear, sin tener que imponer. Ampliar la capacidad de disfrute. Equilibrar el deber y el querer. Aquí les tengo un videíto. Vamos a verlo y después lo vamos a enlazar. ¿Por qué se los pongo? Para que estén atentas al video. Vamos a ver. ¿Lo escuchan? No, No se escucha, ¿lo están viendo? sí lo vemos, pero no lo escuchamos. Ok, entonces voy yo a decirles. A estas personas se les invita a dar su opinión de esas personas que están viendo. Les presentan unas fotos y les dicen qué opinan de esas personas. Dudo que trabaje. Y si trabaja, trabaja en una banda de robo, de maleantes. Ese señor puede ser un disc jockey, un animador, un bailarín. Ella no es muy fuerte, dice la señora, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gran perro y delinque en la noche, a lo que sea con tal de no dedicarse a la sociedad. Pienso que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro, cruzaría la calle porque me da miedo. Ahí están las personas que les presentaron, las fotografías. Y se los presentan en vivo y a todo color. Y resulta que el muchacho es un médico. El morenito es un médico. Una persona de bien, un trabajador. La señora trabaja. Es súper activa. Santi es un monitor infantil. Trabaja con niños, no es agresivo ni violento. Él es informático y lo aplica a la medicina. No es artista, no es DJ. Es una persona muy activa, le gusta la juventud, va a festivales electrónicos y no le gusta coser. Evolucionado hasta el momento. Sin prejuicios, hacemos un mundo mejor y más feliz. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Ok, Señor. gracias, sí. ¿Por qué les quise presentar este video? No era por el anuncio de Coca-Cola, no. Simplemente muchas veces nosotros somos buenos para señalar,
Más cuando tenemos esta herida, ¿verdad? Que somos tan perfeccionistas, el mundo no es perfecto. Y a veces vemos las personas y no sabemos qué hay detrás de cada una de ellas. Eh, Elegir ser padre, y ahí se los puse casi todo lo que les quiero decir, implica educar, dar, amar, sin cobrar nada a cambio. El hijo no es una inversión, no es para que me sirva cuando yo esté mayor. Educarlo es estimular lo mejor de él, sacar lo mejor de él. Como padres deseamos ser una base amorosa para que nuestros hijos crezcan. Es muy difícil educar en amor si no vivimos así. Si somos mejores adultos, vamos a ser mejores como padres, lo suficientemente buenos, aunque no perfectos. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero no seremos capaces de reconocerlo, de aprender y de cambiar hasta que nos demos cuenta. Y para ser mejor adultos debemos sanar el niño interior para no transmitir todas las heridas. Desde nosotros los padres, a veces necesitamos tirar kilos de dolor que llevamos dentro, ver en los dolores del presente la sanación del pasado. Ser padres nos puede sanar, un hijo nos da esa oportunidad de ser los padres que tanto anhelamos tener y de sanar. Eso es una de las oportunidades que se están perdiendo los muchachos que hoy se esterilizan muy jóvenes. Yo tengo un pacientito que tiene 21 años recién cumplidos, ya se esterilizó. Y el ser papás, había hace muchos años un anuncito que decía, tenga los hijos que pueda ser felices. Y yo le cambiaría, tenga los hijos que lo hagan feliz a usted. Y si la maternidad no es lo suyo, no los tenga. Porque antes era una imposición, pero lo cierto es que el ser padres nos puede sanar porque empezamos a tener una serie de sentimientos a flor de piel. Yo les digo a mis hijas, es que ustedes no pueden entender, porque ninguna tiene hijos, lo que es ser madre, porque uno lo experimenta en ese momento, o ser padre, y uno no entiende cómo puede haber tanto amor de nosotros por esas criaturitas. Lo que pasa es que muchas veces por ignorancia, por desinformación, por no sanar las heridas que traemos desde niño, en lugar de educar, distorsionamos, en lugar de ser elementos positivos, más bien somos elementos negativos en la vida de nuestros hijos. No porque no los amemos, sino por todas estas heridas que traemos. La paternidad es una de las pruebas más ricas y más complejas. Mirar la paternidad con adultez y responsabilidad, entendiendo que para que tus hijos sean felices, tú debes ser feliz como persona y dejar de vaciar tantas carencias en alguien que vino a aprender de ti y no a salvarte a ti de nada. Hay 7 tipos de padres niños, ¿verdad? Está el padre niño. Bueno, primero explicarles que el padre niño es igual a una persona que tiene muchas carencias afectivas y heridas en su interior, ¿verdad? Tiene un rol de padre sin saber dar, quiere ser el ejemplo, pero no acompaña, no demanda, utiliza a sus hijos como proyección de sus asuntos no resueltos o como una oportunidad de tener poder y de manipular. Se desquitan los hijos todos sus enojos, sus dolores, o justifica todas sus carencias e incapacidades en ellos. Recuerde que un padre incondicional y un padre ausente son también carencias que afectan igual el desarrollo de un hijo. Entonces, hay varios tipos de padre niño por rechazo, ¿verdad? Por heridas desde la infancia. Uno es el rechazo. Este padre niño por rechazo está en su propio mundo, es silencioso, se aísla, tienen trabajos solitarios, pueden ser músicos, escritores, informáticos, y casi siempre convive con poca gente, aunque también podrían ser muy extrovertidos, pero sin verdaderas relaciones íntimas, les cuesta mucho intimar.
tienen una autoridad débil y ausente, y los hijos son una oportunidad de sanar el rechazo vivido en la medida en que sea capaz de vencer sus defensas, de limpiar ese pasado, de curar esa herida, de acercarse a ellos con una presencia cercana. Si usted es el hijo de un padre, niño por rechazo, tiene que validar su presencia, respetar su autoridad, darle el espacio, reconocer que su ausencia, su incapacidad de hacerse presente, puede dolerle mucho a usted, pero es un recurso que a él le fue útil. Algo en su historia lo hizo anularse. Conforme usted deje de rechazarlo o de verlo con poco respeto, la cadena se sanará. Difícilmente él va a cambiar su manera de ser si él no se da cuenta primero y decide sanar. Entonces si usted es el hijo de un padre, niño por rechazo, lo invito a que lo honre como padre o como madre, que respete y perdone sus elecciones y que tome sus propias decisiones para sanar esa herida y deje de reproducirla creando un vínculo de aceptación y de confianza en su fuerza y que la manifieste en lo que usted hace. El padre de niño por rechazo proyecta a su propio niño en el rechazo de su propio padre. Los padres con esta herida no han superado su infancia y perpetúan la misma dinámica de aislamiento con sus hijos. El padre de niño por abandono es otro tipo. Es la herida cuando el papá tiene la herida por abandono. Es aquel papá que si no se trabaja, el padre, niño, por abandono, son muy dependientes y tóxicos. Utilizan los hijos para llenar todos sus vacíos afectivos. Son muy simbióticos, ¿verdad? Muy pegados a sus hijos y los crían dependientes. Los chantajean, se pueden victimizar con ellos, descargar en ellos los problemas. Son padres muy demandantes que abusan emocionalmente de sus hijos. Tienen falta de adultez, ¿verdad? En su rol como padres. Si usted es un hijo de un padre, niño por abandono, entonces usted como hijo tiene que poner distancia con elegancia, poner límites. Usted podría convertirse en un rescatador de sus padres, pero también podrían ser un hijo de esos que huyen de sus padres y no verlos más. Usted tiene que trabajar desde su adultez. ¿Qué va a hacer usted con ese padre? El padre niño por abandono no sabe poner a límites, tiene un amor muy tóxico, depende mucho de los hijos. Tienen conceptos muy distorsionados de amor, ¿verdad? Entonces son padres que tienen hijos de 30, 35 años y les siguen pagando los gastos. Y siguen detrás. Tuve el caso de una señora que se quebró la cadera y me dijo, es que al chiquito se le olvidó la merienda. Y cuando me dijo eso, yo pensé que era un nieto o algo así. Le digo, ¿y cuántos años tiene el chiquito? Me dice, 35. Y la señora ya era una adulta mayor de 80 y resto. Y salió en carrera con la merienda para el chiquito que lo olvidó. Entonces, ese tipo de padre tienen conceptos distorsionados de amor, los terminan asfixiando, les cortan las alas, construyen una vida interesante, pero todo alrededor de los hijos. Entonces, si los hijos se le van, ellos no tienen vida. Entonces, lo bueno sería construir nosotros una vida interesante antes de ser padres, para que tengamos algo propio y no usemos la vida de nuestros hijos como una fuga de nuestra incapacidad de ser nosotros mismos y que dejemos de enfermar a las generaciones futuras cortándole las alas.
Hay otro tipo de padre que es el padre niño por humillación. Este va muy de la mano con el de abandono. Es más común en mujeres, pero podría ser por la manera en que ejercemos la autoridad de muchos padres que viven en humillación. Son complacientes, rescatadores, cargan problemas, responsabilidades de los hijos. La madre va a ser muy controladora con los hijos. ¿Por qué? Porque los presumen, cómo los visten, cómo los tienen. Generalmente son grandes cocineras y muestran mucho el afecto mediante la comida. Casi siempre tienen sobrepeso ellas, ¿verdad? Si usted es el hijo de un padre o una madre niño por humillación, tiene que aprender a ser autónomo. No permita que le resuelvan todo. Eso le impide a usted crecer. El que ellos te carguen va a hacer que no tengas alas, que no sepas cómo hacerlo. Y esto también, cuando hay un padre niño por humillación, son así también con la pareja. Las anulan, los rescatan a todos, hacen el trabajo de todos, no les da libertad, individualidad. La madre en humillación debe darse el derecho de ser libre, de elegir responsabilidades y darles el derecho a los hijos y a la pareja de resolver sus vidas, sus problemas, no ayudarlos si lo piden, y si lo piden, pensar y reflexionar si en verdad es algo que el hijo no puede o debe hacer por sí mismo. Recordemos que los hijos son prestados, hay que dejarlos ir. No podemos permitir más cadenas de esclavitud por culpa. También tenemos los padres niños por traición, ese niño herido que traemos por una traición. El problema que generan es la incapacidad en los hijos también. La mayoría de este tipo de padres son conscientes del daño que hacen a los hijos. El gran enemigo se llama ignorancia. Estos padres son fuertes, con aparente seguridad, siempre tienen el control, mucha autoridad, muy responsables, generan estabilidad económica, tienen altas expectativas respecto a los hijos, quieren que sean ellos los hijos fuertes, exitosos, y de lo contrario no los aprueban. Están siempre muy pendientes de la vida de sus hijos para controlarlos. Se muestran como sabelotodos, los crían con mucha desconfianza. La madre controladora le dice a los hijos lo que tienen que hacer, no les dan la oportunidad de descubrirlo. Comúnmente son padres fuertes, emprendedores, líderes, pero son incapaces de ver y de respetar la individualidad de sus hijos. Generalmente los hijos, desde la posición de hijo, con papás así, guardan mucho enojo y adoptan esas mismas actitudes para defenderse de los padres para que ellos no los manejen. O toman el lado opuesto, se hacen muy pasivos, incapaces de tener una vida activa, propositiva, quedan anulados. Entonces pueden tomar cualquier extremo. Ustedes, si son hijos de padres con este tipo de herida por traición, ustedes tienen el derecho de aprender, de formarse por medio del dolor de sus propias lecciones, de caerse y de levantarse, de aprender, de elegir, de tomar un camino en libertad y en amor, sin las expectativas neuróticas de sus papás. No llenen esas expectativas ni les den el control a los padres así, porque esto los va a esclavizar. Siga su intuición. Recuerde que una sana distancia, y cuando yo digo una distancia con elegancia, no quiere decir sacarle la lengua a los papás, es saber que esa persona me es tóxica, aunque sean nuestros padres. Trate de llenar sus propias expectativas. Trate de mantener sus límites, su autonomía, su confianza, independizarse de ellos.
Perdónelos. Perdónelos porque al perdonarlos es ganar el control sobre su propia vida. Al reconciliarse con la forma en que su padre o su madre han enfrentado la vida, vas a activar tu propia capacidad de controlar la tuya. Vean qué importante saber todo esto, porque todos tenemos algún tipo de herida. La de hoy es la de padre-niño por injusticia. Y desde el padre-niño por injusticia, vamos a decir entonces lo que ya les dije, vamos a hacer un resumen. Es muy duro, muy severo, muy frío, muy exigente, muy estructurado, muy rígido. Buscan hijos con actitudes de adultos, poco afectuosos, les cuesta mucho ser cálidos, empáticos, educan de una forma muy dura, actúan en nombre del amor, a veces hasta con golpes, con regaños, porque eso es para el bien de los hijos según su concepto de amor. Hay rechazo ante malas calificaciones, condicionan siempre su amor a los actos que hacen los chicos. Es crítico, perfeccionista. Quiere lo mejor para sus hijos, eso sí, pero no tienen la capacidad de cómo decírselo, de cómo demostrarles ese amor, o se los entregan ese amor de una manera muy dura. No saben disfrutar, ellos todo es deber, buscan ser buenos, excelentes, hacer lo correcto, son perseguidores, no permiten al chico ser, crecer, tomar decisiones. Recordemos que la perfección, como ya les dije, no existe y que los niños tienen el derecho a ser niños. Y si usted es el hijo de un padre así, recuerden que el hijo con esta formación sigue al pie de la letra y se hace muy eficaz y muy exitoso, pero con fuertes conflictos para disfrutar si no desarrolla esa parte negada. O se vuelven muy rebeldes en contra de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad fue lo que los maltrató. Entonces se desestructuran y tienen un rechazo hacia todo tipo de autoridad. Los maestros, el gobierno, sus jefes. Son chicos con mucho, mucho problema. ¿Cuán cansado debe estar una persona con una herida de estas de injusticia? ¿Verdad? Porque sus expectativas son muy altas. Incluso para ellos es difícil seguir esas expectativas tan altas. Nosotros tenemos que apoyar a los hijos, inspirarlos, pero no condicionarlos. El hijo siempre se tiene que sentir amado, querido. Entonces, nosotros, si somos padres así, tenemos que regular nuestra disciplina, aprender a ser más flexible. Y desde el hijo, recordar siempre que nosotros podemos desatarnos y perdonar la rigidez de nuestros padres. No enojarse con los padres, aprender de lo que nos funciona, aceptar eso, tomar eso y soltar lo que no. Yo sé que nos hace sentir esas lecciones de nuestros padres tan rígidos muy, muy mal, pero nosotros tenemos que ser asertivos. Cuando esa herida de niño está abierta, es difícil decirle al padre lo que nos pasa, porque lo traduce como un reclamo y lo pone a la defensiva. Entonces sea usted asertivo, sepa cuándo hablarle, porque ellos tienen mucha rigidez. A ellos los educaron así probablemente. Usted tiene que abrazar su adulto, sanar esa herida, llenar esa necesidad de acompañamiento, de relación con toda la gente con la que usted proyecta autoridad o que ellos le proyectan a usted autoridad para que sea una autoridad sana y consciente. Recuerden que el papá nuestro, por más que tenga una herida, él es el responsable de esa herida.
Usted no es el responsable de esa herida. Usted es el responsable de su propia manera de pensar, de responder emocionalmente, de lo que usted hace o no. Pues no, si usted tiene esa herida abierta, usted no va a ser responsable de eso. Un padre adulto sí es responsable, sí se conoce. Un padre adulto conoce su manera de pensar. Un padre adulto sí se equivoca, pero se hace responsable de esa equivocación. No pasa constantemente pidiendo disculpas. ¿Por qué? Porque antes de actuar, piensa, educa con el ejemplo. Un padre adulto sano refleja el bien que desea para sus hijos. Es un modelo a seguir, se respeta, se autoacepta, es una persona capaz de dar, es generosa, no se sale de sus casillas. Un padre adulto, sano, entiende que la manera de hacer feliz a sus hijos es siendo feliz él primero y teniendo una relación sana de pareja, si la tiene. No importa el amor que les des a los hijos, si no se los das a tu pareja, porque eso crea un vacío en ellos. Entonces, si usted tiene pareja, sea armonioso. No justifica un padre adulto sano, no justifica su existencia con sus hijos, porque él ya tiene su propia vida, sus propios hobbies, sus propios amigos, sus propias salidas. Cuando un hijo siente que es todo el mundo afectivo de un padre, termina asfixiándolo y haciéndolo preso de ese afecto. Entonces, nada mejor que tener un padre que llene sus propias necesidades, que tenga una vida social nutritiva, llena de afectos, que sea suficiente él mismo para darle a sus hijos, no que los tenga atados a él. Entiende, el padre adulto sano, que él no es una víctima de la vida, que él no es incapaz, que él es capaz de cambiar su realidad, que él no es una persona pagando culpas de nadie. Responde a sus elecciones, deja de quejarse de su realidad. Su educación se basa siempre en libertad y no en deuda. Da alas a sus hijos para que vuelen, para no atarlos. Un hijo sano volará y será agradecido por lo que recibió, regresará a dar amor y no a pagar deudas. Un padre adulto sano promueve esa actitud de independencia y permite a sus hijos asumir su responsabilidad, sus retos, los deja volar, los deja que prueben por qué confía en su fuerza y sabe que es un aprendizaje fundamental en su formación. El padre sano promueve la independencia, no da todo de lo que careció. El padre adulto regula y sabe que lo más importante es formarlos en una cultura de esfuerzo, de respeto. Sabe reconocer, compensar, incentivar las capacidades y necesidades de los hijos. Recuerden también que dar de más a los hijos siempre encubre una culpa, una vergüenza, una carencia personal y los va a llevar a una discapacidad muy dolorosa para ellos y para mí. El padre adulto tiene una comunicación honesta, no se sale de las casillas, escucha, es confiable, promueve una cultura donde los problemas se resuelven hablando, promueve la comunicación, la escucha, da espacio, lugar. Saben que los hijos tienen vida y necesidades propias que construyen con su propio criterio y que tienen derecho a vivirlo así. Los padres sanos sabemos que los hijos no son una extensión de nosotros y no nos pertenecen, nosotros los formamos.
El padre adulto, sano, sabe que no lo sabe todo, que se puede equivocar. El padre adulto sano tiene dignidad en sus finanzas, es autosuficiente, no se queja por dinero, no se queja con los hijos. Construye, sí, una relación sana con ellos, desde la paternidad saludable. Los hijos no son amigos de los padres, ni ellos son nuestros terapeutas. ¿Por qué? Porque un terapeuta, un amigo no educa, un padre sí. Y el padre es una influencia importante. No es una relación horizontal, es una relación de autoridad la que tenemos que tener nosotros los padres con nuestros hijos. Y esto lo tenemos que tener presente. Los padres adultos, sanos, se perdonan cuando se equivocan. Eligen por amor y respeto y no transmitir el dolor ni lastimar a los hijos. Aceptan lo que hay, aceptan la vida con mejores, la ida y la venida de muchas cosas. Suelta. Y vean, yo les voy a decir una cosa para concluir. Aquí se los puse porque creo que es importante. Ser padres no es fácil. Y yo ahí les puse, siempre pongo, no sé si se ve por ahí, la figurilla de tres muñequitas. Ah, no, mira, no. Bueno, no la puse. Tres muñequitas de trapo. Yo soy mamá de tres muchachas y les digo, no es fácil. Cuando yo era chiquilla y jugaba de casita, yo las ponía así a mis muñecas y así se quedaban. Pero ahora que soy mamá, ya ni siquiera las puedo colocar porque ellas son adultas, tienen su propia vida. Yo quisiera que se quedaran ahí quietitas como muñecas, pero ya no es un juego de casitas. Ya ellas crecieron. Ser padres no es fácil. Es nuestra obligación prepararnos para ser padres. Ser padres debe ser una elección, no una imposición, no una obligación o una torta. No arrastremos nuestras propias carencias a los hijos. Sea feliz para ser feliz también a nuestros hijos y a nuestra pareja y a nosotros mismos en primer lugar. La teoría de la comunicación dice que hablamos no solamente con palabras, dice la teoría de la comunicación que nosotros hablamos con actitudes, con nuestros silencios, nuestra mirada, nuestros gestos, nuestro lenguaje corporal. ¿Qué le estamos nosotros diciendo a nuestros hijos? ¿Cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo? ¿Cuál es nuestro concepto de amor? Porque vean que, por ejemplo, el padre con injusticia es muy rígido y ese es su concepto de amor y no es el más adecuado. Yo no tengo duda que nosotros los padres amemos a nuestros hijos, pero ¿cómo los estamos amando? Bueno, y ahí puse un ejemplo, un señor que me mandó la corte para que yo lo tratara porque él le apagaba cigarros a los tres chiquitos que tenía en las en las palmas de sus manos. Y cuando yo le pregunto a este señor, le digo, señor, ¿por qué usted le hace esto a sus hijos? Y se vea, doctora, son mis hijos, yo tengo que educarlos. Es mi responsabilidad porque yo los amo. Y yo me quedé. Él hacía eso por amor. ¿Cuál es el concepto de amor que tenemos nosotros los padres? Recordemos que la palabra tiene poder. Y dice ahí en Romanos 12:14, dice, bendecid y no maldigáis. Miren, hay estudios que han hecho con el agua, con plantas, con incluso vasitos con semillitas de arroz, y dicen, ponen, por ejemplo, la del agua, ¿verdad? Entonces le hablan bonito al agua y le hablan bonito y le ponen música y se ponen a estudiar la estructura del agua. ¿Y qué pasa? Resulta que la estructura
de los cristales del agua cambia. Y el agua que se le pone música de esta así fuerte, de este heavy metal, y se le dicen cosas feas, la estructura cambia para mal. Las plantas, cuando se les habla, se ponen muy bonitas, y cuando usted les dice palabras feas, se achican. El arroz, cuando se le dicen palabras feas, lo que hizo fue que hizo moho. Parece mentira. Recuerden que la palabra que no se habla se somatiza, nos enferma, lo que no se expresa. La palabra amable sana, la mala palabra enferma. ¿Y saben qué? Ignorar seca. Seca. ¿Por qué? Porque perdemos el sentido de valor y de pertenencia. Por eso, por ejemplo, los adultos mayores, no los podemos secar, no los podemos ignorar, hay que hablarles, apapacharlos, quererlos, los hijos también, las personas vulnerables. Vean, si eso demuestran los estudios científicos con el agua, ¿qué pasará con nuestras palabras? Si nuestro cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua, el cerebro, un 70% de agua, la sangre, un 80%, los pulmones, un 90% de agua. Tenga cuidado qué es lo que usted le dice a sus hijos, cuál es la palabra que usted usa con ellos. Y hay un montón de estudios, pero uno, si lo quieren buscar, les interesa el estudio de las monjas, donde dice el lenguaje positivo en todas sus expresiones, lo importante que es. Y esta psicóloga Carol Leaf dice que 12 minutos de oración al día por 8 semanas cambia tu cerebro y se evidencia en los TAC craneales, en resonancias magnéticas, en resonancia magnética incluso de ciertas partes del cerebro. ¿Qué es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos? ¿Cuáles fueron las palabras que nos dijeron a nosotros de chiquillos? ¿Cuál tipo de vida tenían nuestros padres? Y así nos las enseñaron. Así que a cuidar mucho la palabra, porque el poder de tus palabras es grande. Y para concluir, dice Santiago 3:5, dice que la lengua, que es una partecita tan pequeña, lo compara con el timón, ¿verdad? Dice, también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es como un timón de un barco. Y dice Proverbios 18:21, la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Así que yo los invito, no sé cuál es la herida que usted trae desde pequeñito en su corazón, en su mente. Recordemos que hay que cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Y si usted necesita ayuda, si usted búsquela, tome la decisión hoy. No importa si usted tiene 20, 30, 40, 50, 60 años, no importa los años que usted tenga, tome la decisión, redireccione su vida, busque ayuda, que sí se puede. Yo soy la doctora Giselle Mata y estoy para servirles. Les deseo muchas bendiciones y podemos abrir tal vez un espacio para algunas preguntas, compartir un poquito. Ahí tenemos a Sofi ya. Tal vez si quieren poner la camarita para verlas. Tal vez podemos atender a una, 2 personas. Ahí veo en el chat que me dice, ¿puede la culpa jugar algún papel en la herida? Oh, sí, claro, la culpa.
Miren, y todas esas son cositas que nosotros, y a veces, es que qué vida, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué la juventud está como está? ¿Por qué las sociedades están como están? Es que nadie nos preparó a nosotros para ser papás, ni a nuestros papás los prepararon, ni a los, ¿verdad? Y las circunstancias. Yo me pongo a pensar en mi bisabuela, en mi tatarabuela. Si hoy en día todavía hay tanto machismo, ¿cómo pudieron ser las vidas de esas mujeres? De esos hombres, porque el machismo no solo las mujeres lo sufrimos, los hombres también. Si hoy que tenemos tantas herramientas se nos hace difícil, estamos todavía jalando esas cadenas, heridas, ¿verdad? Pero nunca es tarde para sanar. Yo no sé cuál es la herida que usted trae, si hubo injusticia por algún abuso sexual, diferencias de trato con sus hermanos, si hubo, le robaron algo, si usted sintió que la vida le quitó algo, no sé, pero busque ayuda, hable para que no somatice eso. Hablemos por amor a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Cuidemos nuestras palabras, ¿qué es lo que decimos? Yo las invito a que siempre en las mañanas se digan algo positivo, algo lindo, algo precioso, nos amamos, nos queremos, nos abrazamos, pero principalmente las invito a sanar esas heridas, porque esas heridas son a veces mortales. Y no solamente mortales para nosotros, nuestra calidad de vida, sino para todos los que están alrededor nuestro. ¿Hay alguna preguntita? ¿Alguna participación? Bueno, por ahí tenemos una consulta, doctora, en el chat que es de María Eugenia Céspedes. ¿Qué pasa con lo que queda en el subconsciente y no lo sabemos? Gracias. Ajá. Esas cosas del subconsciente salen de alguna manera, ¿verdad? Eso es algo que, si es algo muy fuerte, si es una herida, en algún momento va a estallar. El subconsciente es lo que yo llamo la ollita de presión personal, ¿verdad? Entonces, la vida no siempre es plana y no siempre es todo lindo. A veces cuando tenemos circunstancias muy retadoras, lo que está en el inconsciente, en esa ollita de presión, nos va a hacer estallar si nosotros no nos preparamos bien. ¿Tenemos alguna otra? Bueno, en el chat no me aparece ninguna. No Ok. sé si ¿Alguien quiera alguna, decir algo? sí, si alguna persona quiere abrir el micrófono, hacer su comentario o alguna pregunta relacionada, es el momento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería hacer una consultita nada más. Claro, con mucho gusto. Es una duda, bueno, aprovechando este espacio, digamos que si uno en la infancia sufrió algún tipo de abuso que uno, no recuerde bien, pero como que uno tiene una sensación de que Una pasó algo, sospecha. Ujú. sí, Eso se tiene como, que trabajar. Eso le puede dar a usted precisamente esa herida de injusticia, ¿verdad? Si hay algún tipo de sospecha, téngalo por seguro que puede haber algo, ¿verdad? Yo tuve el caso de una parejita, ellos tenían como 28 años, ya eran adultos grandecitos, y la consulta de ellos fue porque tenían problemas en sus relaciones sexuales. Pero cuando yo hago el estudio longitudinal de la muchacha, me di cuenta de que ella había sido víctima de un abuso sexual de parte de un tío materno cuando tenía 4 años. Y tuvimos que trabajar primero ese abuso, porque en realidad no eran sus relaciones sexuales con la pareja, era ese abuso que no se había trabajado. Esas son heridas que marcan mucho. Y cuando yo trabajo este asunto del abuso sexual, que miren, realmente me duele en el corazón, yo quisiera decir otra cosa, pero son más de la cuenta, porque muchas no se denuncian. Y yo cuando trabajo esto en los pacientitos les digo, y esto se lo contaste a alguien, y me dicen,
Doctora, a nadie. Yo nunca le contesto ni a mi mamá, ni a mi papá, a nadie, nunca denuncié. ¿Y por qué? Porque tenía miedo, porque no me sentía segura, porque sentía mucha culpa, porque iban a imaginar que yo era la persona que había provocado. Y ahora, con usted, y ahí me dicen la edad, a los 38 años, a los 50, a los 60, es la primera persona a la que se la cuenta. Entonces, el hablar, el sacar, evita que nosotros somaticemos. Somatizar, que es tener dolores aquí, tener cáncer, dolor de cabeza, estar uno muy difícil con el genio, ¿verdad? Y no nos aguantamos ni solo. Hay que sacar, hay que hablar. Y chicas y chicos, sí, por ahí están, porque no solo las mujeres somos abusadas sexualmente, los hombres también. Vieran qué terrible cuando yo encuentro un hombre que viene a consulta así grandototo, todo machote y me cuenta las barbaridades que él pasó, ¿verdad? Es muy doloroso. Hay que denunciar, porque si no se denuncia, el agresor va a seguir haciendo lo mismo sin ninguna consecuencia. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Por ahí tenemos Eve, tiene un comentario, bueno, una pregunta, perdón. ¿Qué herramientas puedo utilizar para mejorar y dejar de ser mamá niña? Gracias. Qué linda pregunta, ¿verdad? Porque me encanta, no sé quién es, pero me encanta oír eso, porque solamente el hecho de reconocer que soy una mamá niña, que tengo una herida, ya ese es el primer gran paso. Mire, ya usted me hizo el día, ya yo me siento complacida, ¿verdad? De que haya alguien que diga, yo tengo eso, yo soy así, yo tengo que mejorar, ya ese es el primer paso. Ya usted se dio cuenta, ahora buscar ayuda. Si no tiene platita para consulta, mire, hay charlas, hay libros de autoayuda, puede buscar en internet, pero ojalá pueda pagar un profesional en esto para que el camino que hoy usted empieza con darse cuenta, eh, vaya por, valga la redundancia, un buen camino. Póngase en manos de un especialista. Mire, a veces nosotros gastamos que en maquillaje, que perfumes, que esto, porque es lo que se ve. Y lo de adentro, como decía mi abuela, la procesión anda por dentro, ¿verdad? Y ahí nosotros disimulamos. ¿Cómo estás? Ahí disimulando. Pero qué importante es sanar, alimentar, curar lo que hay por dentro. Porque a veces el cuerpo lo tenemos muy bien, pero aquí estamos muy mal. Nos creemos incapaces, no dejamos de gritar, no dejamos de creer que tenemos una baja autoestima, que no valemos nada. Entonces, qué importante. El darse cuenta es un gran paso. Busque ayuda. Yo ahí estoy para servirle y si no, cualquier otro psicólogo de su confianza, cualquier libro, ¿verdad? Depende de cuál sea la herida que usted tenga. Muy bien, por aquí, vamos a ver. Kenia Brenes, muchas gracias, me identifico con todos los ejemplos. Y la pregunta que tenemos de Katia Ramírez, Vamos a cerrar con esa. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿En dónde comienzo si hoy me estoy dando cuenta que sí necesito ayuda? ¿Cómo inicio? Wow, qué bueno. Así se inicia, dándose cuenta. Es que el que no se da cuenta sigue siendo exigente, sigue demandando, sigue invitando a la perfección. El darse cuenta es el primer paso. Imagínense que es como una escalerilla que va y va y va. El primer paso que usted tiene que dar es darse cuenta. Y lo mismo que le dije al anterior, buscar ayuda, libros de autoayuda, programas, charlas, trabajarse la herida. Invierta en usted, eso es quererse. Muchísimas gracias a todas. Estoy muy agradecida y ahí les va a quedar la grabación. No sé si partida o no, cómo va a ser Sofi, que es una artista en eso. Ahí queda la grabación en mi página y también en la página de la biblioteca. Nos vemos en un mes, ¿verdad, Sofi? Sí, ahí, bueno, para anunciarles,
La grabación, bueno, yo voy a unir la grabación para que quede todo en un mismo video, para que no salga el Ok. corte que tuvimos, ¿verdad? Pero, bueno, yo lo trabajo en esta semana y a partir de la otra, si todo me sale bien y no hay ningún contratiempo, ya va a estar disponible esta charla en el canal de YouTube de la biblioteca para que la estén ahí revisando. Y sí, en un mes, como dijo la doctora, aún no hemos puesto fecha para nuestra próxima sesión de noviembre, pero normalmente sí, son los segundos martes de cada mes. De cada mes. Igual ya ahí he estado recibiendo algunos mensajes de algunas de ustedes para incorporarlos al grupo de WhatsApp. Entonces, entre hoy y mañana las termino de incorporar. Si alguna me hace falta, por favor ahí me vuelve a escribir, porque a veces se me traspapelan, decía uno cuando era en físico, los, los, los documentos o los correos. Pero bueno, invitadas para que estén en nuestra próxima sesión del próximo mes, para que estén pendientes, ¿verdad?, de todas las actividades que estamos realizando y, por supuesto, tomar muy en cuenta todo esto que escuchamos hoy en nuestra charla con la psicóloga. Son heridas que hay que ir sanando y, como dice la doctora, es importante invertir en uno. Y a veces no es solo en lo físico, sino en lo interno. Entonces, me voy con esa linda, me encantó esa reflexión. Ahí se las dejo y se las recalco. Y espero que estén muy bien, que hayan disfrutado mucho de esta charla. Para las que están preguntando antes de que se vayan, el canal de YouTube nos pueden buscar como Biblioteca Pública de Alajuela. Así aparecemos. Y ahí ahí vi a alguien que quería integrarse al grupo de WhatsApp también, Ok, voy a de mandarles, Unieti. Ujú. ajá, por ahí les estoy escribiendo el número de WhatsApp de la biblioteca. Ay, perdón, me equivoqué, es 2441 2212, es este último número. Para que me escriban por ahí, ese es el número de WhatsApp. Yo en este momento lo estoy atendiendo, entonces yo soy la que les voy a estar recibiendo las consultas. Y bueno, creo que sería todo por el momento. Les deseo una feliz tarde, que estén muy bien y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a todas.